Sobre todo cuando estaba de guardia, ¿no? ¿Eh? Ah, no. Por eso en los hablan sobre un trabajo multidisciplinario y una decisión hecha en conjunto con diferentes profesionales para tratar a estos pacientes, porque la decisión de cuándo tratarlo, cuando no es claro, o tener en cuenta las comorbilidades con respecto a al riesgo de una cirugía tan grande como tienen que tener estos pacientes, a veces escapa a un solo profesional y tiene que ser decidido en base a un team, ¿no? Que bueno, no sé si le ponen Team de harto urgencia. qué team, pero sí un team que incluya incluso anestesistas, que son los que manejan al paciente en el sentido de reducir las complicaciones de la cirugía, que es muy cruenta con respecto a la perfusión, a la cerebral durante la cirugía, a la hipotermia profunda que tienen que tener estos pacientes, prevenir daños de órganos con los cuales puede tener complicaciones, bueno, todas esas cosas. Bueno, endovascular hay una parte que puede ser bajo tratamiento endovascular y después la mayoría de estos pacientes, sobre todo de tipo A, ¿no? Se resuelve por vía quirúrgica. ¿Ya están? Sofía está entrando, así que dale nomás si querés. No. Acá estoy, Lucho. No tengo muy buen internet. Bueno, no pasa nada. Por lo que tengo que escuchar no pasa nada. Che, bueno, síndrome aórtico agudo son un conjunto de enfermedades que involucran sobre todo que afectan la aorta tanto a nivel torácico como abdominal, pero sobre todo vamos a focalizarnos en los pacientes que presentan estas tres entidades que son la úlcera penetrada, el hematoma intramural o la disección clásica, que después lo vamos a ver. Es una entidad que pone en riesgo la vida del paciente, por eso hay que tener una alta sospecha clínica. Se pueden confundir estos cuadros con diferentes cuadros también más prevalentes, como puede ser un síndrome de coronel agudo, un traumatismo pulmonar. Lo que dicen los que saben que ante un paciente con colapso circulatorio, dolor, incluso manifestaciones de ACV, hay que pensar, ¿eh? O isquemia a distancia, hay que pensar en esta entidad, ¿eh? Como dije antes, necesitamos gente que sepa bien de imágenes, que lo diga bien de dónde está rota la aorta, hasta dónde está rota, si compromete algún vaso importante. Necesitamos de los cirujanos, que son los que sobre todo en el tipo A, que van a tomar una conducta quirúrgica. Y bueno, hemodinamistas para resolución de algunos casos también puede ser necesario. Igual un buen internista que lo mantenga el paciente en condiciones estables mientras se pueda, ¿no? Eh, Algunas de estas entidades comparten un mecanismo patológico en el sentido de cuál es el daño primario de la pared del vaso, eh, pero eso lo vamos a ver ahora en un segundo. Bueno, la pared de la arteria aorta es una pared que consta de tres capas, ustedes ya lo saben. Hay un endotelio con una matriz celular, después la capa media que es muscular y tiene también matriz extracelular y sobre todo varias capas de miofibrilla que hacen que genere elasticidad. Después viene la adventicia con la vasa vasorum, que son las pequeñas arterias que irrigan incluso la pared de la aorta. Entonces, eh, cuando el mecanismo es una disección, lo que se produce es un desprendimiento de ese endotelio que hace una separación de la capa endotelial de la capa media y genera una disección longitudinal de la arteria
aumenta la presión ahí, se generan dos luces, una falsa luz y una verdadera luz. La falsa luz rápidamente va colapsando la verdadera luz y se puede progresar tanto a nivel proximal como distal y puede afectar diferentes estructuras, y esto son lo más grave, cuando afecta la válvula aórtica en la disección tipo A, que puede producir insuficiencia aórtica aguda, puede disecar también las arterias del corazón con compromiso de isquemia miocárdica, puede generar un taponamiento cardíaco masivo, que bueno, acá en la bibliografía dice que es una contraindicación de punzar un paciente con este caso, si tiene disección de aorta y un taponamiento, está contraindicado punzarlo el paciente porque aumentar la salida de sangre, ¿no? de la aorta, y bueno, lo puedes matar, es decir, lo matás al paciente si hace eso. Y bueno, complicaciones también a otros lados, como disección carotídea, cualquiera de los vasos que salgan de la aorta pueden ser comprometidos con malperfusión por este cuadro. Después, el hematoma intramural es una entidad que, bueno, se habla que es una entidad que predispone la disección, aunque habitualmente no se ve el TIR, es decir, el defecto en el inicio en el endotelio, sí puede ser debido a que, por ejemplo, se produce un infarto de la pared de la aorta por alteración en la vasa vasorum, eso produce una necrosis de la capa media y eso genera un hematoma sin una comunicación entre la luz y la falsa luz, sin siquiera que haya una falsa luz, sino solamente una acumulación de sangre ahí en la pared del vaso que, bueno, dependiendo también, después vamos a ver el tamaño, la localización, requiere un tratamiento urgente o puede ser más de esperar. Y después está la úlcera penetrante, que es una cosa diferente. Desde el punto de vista fisiopatológico es una placa de colesterol. Habitualmente son pacientes mucho más añosos, con múltiples factores de riesgo cardiovascular, insuficiencia renal, calcificación, que hace que se desprende la placa y se genera una úlcera en la pared de la aorta que progresa hacia el interior de la pared. Y bueno, también depende de eso, de la profundidad de la úlcera, el tamaño, la localización, y si se asocia o no a un hematoma intramural, va a tener el riesgo de que esto progrese tanto a disección como a rotura aórtica, que son las entidades más que queremos evitar, ¿no? Entonces, hay una clasificación, hay diferentes tipos de clasificaciones que se han hecho en base tanto al tiempo de evolución. En un primer momento se decía que, bueno, una aguda es la que cursa dentro de las 2 semanas de comienzo de los síntomas, la crónica es más allá de esas 2 semanas. Se sabe que esto es bastante complejo, los pacientes con una disección aguda mueren dentro de las 2 semanas, se mueren en el 50% de los pacientes si no se hace tratamiento. Entonces, hay una clasificación que se ha hecho nueva en base a un esfuerzo internacional de poder normalizar o tener una buena nomenclatura con este tipo de problemas en tema de la clasificación y todo, que ha hecho que, bueno, se ha separado en hiperaguda, cuando es dentro de las 24 horas, aguda entre 1 y 14 días, subaguda hasta los 90 días, de los 15 días a los 90 días, y crónica más de los 90 días. Podrán ver que la mortalidad de esta entidad es alta, tan alta de que 1 a 2% de mortalidad por hora en las primeras horas, con lo cual hace que el tratamiento sea lo más rápido posible, ¿no? Sobre todo en los pacientes con colapso circulatorio, que están hipotensos, inestables, bueno, más aún todavía. Y hay una clasificación anatómica que tiene en cuenta, la de Barkey, tiene en cuenta dónde se inicia el TIR, este defecto en la comunicación que comunica la luz falsa con la luz verdadera, dónde comienza y hasta dónde se extiende. Entonces se puede dividir en tipo 1 cuando comienza a nivel después lo vamos a ver, zona 0 se llama, o aorta ascendente, y se extiende hasta la aorta torácica descendente, incluso abdominal.
La tipo 2 solamente está limitada a la aorta ascendente hasta la parte distal de la aorta ascendente, que es el nacimiento de la arteria inominada. Y después la tipo 3, que es de lo que es de la subclavia a distal, que el TIR aparece ahí y se extiende distalmente y no retrogradamente. Y esa se divide a su vez en dos, que puede ser solamente de aorta torácica, tipo 3B, 3A o 3B, hasta la aorta abdominal. Y esa clasificación tiene en cuenta, como dije antes, el defecto y la extensión. Y la de Stanford solamente tiene en cuenta la extensión de la disección. Puede ser tipo A cuando es cuando afecta la aorta ascendente, y tipo B cuando solamente afecta la aorta descendente. ¿Bien? La tipo A puede afectar también la aorta. La tipo A puede ser de toda la aorta incluso, pero bueno, lo importante es que tenga afección de la aorta ascendente porque define un poco lo que vamos a ver después, que es el tratamiento. Y esta clasificación anatómica también surgió en base a esfuerzo para más o menos acomodar un poco las cosas, para no tener tantas clasificaciones. Y la verdad que es bastante rara, porque bueno, zona 0 se define la aorta ascendente y ahí aparece donde se produce el defecto, y eso puede ser extendido de forma tanto distal como proximal según los diferentes, la extensión de la aorta. Cuando es B es por debajo es decir, por distal a la arteria subclavia, también puede tener extensión proximal o distal, por eso la P y la D. Y la I habla de que no se ve bien el defecto y dónde está el defecto, por eso es indeterminada. Pero no sé si esto cambia un poco con las otras clasificaciones, va a cambiar un poco la terapéutica o alguna cuestión, porque la verdad que eh, para, para decir la verdad no cambia mucho, me parece, cómo manejar a estos pacientes. Bueno, es importante el tema de la medida de la aorta. Hay toda una bibliografía con respecto a los protocolos que se tienen que utilizar de imágenes para tener una adecuada medida de los diferentes segmentos de la aorta ascendente, del arco y tanto descendente, tanto por tomografía como por resonancia o por eco, que bueno, habla de que se tiene que medir en los diferentes lugares que se determina, por ejemplo, unión sinotubular, aorta a nivel de la parte media o aorta a nivel de la parte distal, la raíz aórtica, y tiene que ser perpendicular al sentido del flujo sanguíneo, y eso se determina con diferentes técnicas multiplanares que uno permite de una forma determinar bien cuál es el eje del flujo de la aorta y de ahí poder estar lo más perpendicular posible a ese eje y ahí poder tomar la medida. A veces la aorta por enfermedad previa, porque tiene un aneurisma, por ejemplo, previo el paciente, es irregular, tiene un diámetro mayor muy diferente al diámetro menor, entonces ahí hay que tomar esos dos diámetros, hacer una relación entre esos dos diámetros para determinar el tamaño. Igual en estos casos que estamos hablando nosotros con respecto a los síndromes aórtico agudo, no importa mucho el tamaño en sí de la aorta en el sentido de la presentación clínica del paciente en sí, sino ver esto de la falsa luz o la penetración de la úlcera o el hematoma, ¿no? Los diámetros son más para los pacientes con aneurisma, en el cual, no complicado, aneurisma torácico o tóraco-abdominales, en el cual uno tiene que tener una adecuada medición del diámetro para ver si ese paciente va a ser tratado de forma profiláctica para prevenir, ¿no? una de estas complicaciones que causan las diferentes alteraciones en la aorta ascendente. Puede ser los pacientes, por ejemplo, con enfermedad bicúspide, de válvula aorta bicúspide, tienen artopatía. Los pacientes con Marfan, hay toda una bibliografía con respecto a los pacientes con Marfan, con los pacientes con Ehlers-Danlos o otras alteraciones del tejido conectivo, Turner y otras enfermedades, Loya, bueno, diferentes enfermedades que son hereditarias y que tienen todo su protocolo de seguimiento y tratamiento de estos pacientes, que no vamos a abarcar eso ahora. Ahora, tanto la tomografía,
que después lo vamos a ver, pero es la que mejor, mejor determinación anatómica tiene o mejor entendimiento aparte tiene de poder, nosotros conocemos más las imágenes tomográficas que por resonancia, como por ejemplo la resonancia cardíaca que va a informar sobre otro aspecto que la tomografía no informa. Por ejemplo, la resonancia nos va a mostrar si el paciente además tiene una valvulopatía asociada a la disección, por ejemplo aórtica, o cómo están los volúmenes ventriculares y esas cosas. El eco tiene una ventaja con respecto al otro método que se puede hacer en la cabecera del paciente. También es altamente sensible y específico para determinar la disección, la entrada del TIR y ver si además tiene asociada una insuficiencia aórtica o no. Y esos son los tres, tanto eco transtorácico, que es el que más rápido se usa, o transesofágico, la resonancia con o sin contraste y la tomografía, sobre todo con contraste, son los tres métodos que se usan para el diagnóstico de estos pacientes. La angiografía, que hay una imagen ahí con un pigtail, no se hace más eso. Tiene poca sensibilidad, poca especificidad y es muy riesgoso también meterse a meter mano ahí en un paciente con una disección. Entonces no se usa. Acá es un cuadrito de, bueno, las diferentes ventajas y desventajas de los diferentes métodos que antes había dicho, que eso le queda de última para ustedes después. Pero como podrán ver, la tomografía es muy buena en todo el tema de la resolución espacial, la adquisición, la velocidad de adquisición, la valoración del arco, tiene muchas ventajas con respecto a otros métodos. Bueno, una de las ventajas es el tema del contraste, pero sacando eso, es un método. Y otra desventaja en el paciente crítico, que tampoco lo puede meter en un tomógrafo, hacer una tomografía mientras el tipo está ahí inestable, ¿no? Pero el método mandatorio habitualmente en todos los casos. Los síntomas, bueno, ustedes saben esto más que yo, pero los síntomas se describe como un dolor lacerante que aparece en una región anterior del tórax y se irradia hacia el dorso, que puede afectar, se puede irradiar hasta el abdomen, es decir, hasta donde llegue la disección, el dolor se va a irradiar. Puede haber disfagia por compresión del esófago, puede haber disnea por compresión de la tráqueo de bronquio, o por edema, o por edema pulmonar, puede haber hemóptisis porque se rompe algún vasito de del árbol bronquial, puede haber ronquido, Horner por compresión del nervio simpático, bueno, isquemia miocárdica por compresión o disección de las arterias coronarias, insuficiencia aórtica, puede haber hematuria o liguria cuando afecta las renales, bueno, cualquiera de los órganos que pueda afectar va a generar un síntoma que puede aparecer en esta entidad. Stroke, tener en cuenta el stroke, tener en cuenta el paciente en shock, bueno, paraplegia, isquemia intestinal, son todos estos casos, son todos cuadros que hablan de una disección complicada, con lo cual esto involucra mucho más alta mortalidad, ¿no? Entonces, como dijimos antes, el diagnóstico, los pacientes que sospechan un síndrome aórtico agudo, la tomografía está recomendada como diagnóstico inicial, por lo que dije antes, o si no puede ser por eto o por resonancia, pero ya con un nivel de evidencia de 2A. En la radiografía de tórax se puede ver algunas cosas, siempre se toma una radiografía de tórax del paciente, obviamente carece de una sensibilidad, especificidad muy alta, pero bueno, hay algunas cosas que uno puede tener en cuenta a la hora de decir, bueno, este paciente puede tener disección. Hay algunos signos que uno puede decir, como por ejemplo la sombra del mediastino, que hay una calcificación de la aorta dentro de la luz, donde debería ser la luz, está ahí la calcificación. Bueno, esos signos pueden aparecer. Un signo de calcio, una doble densidad, una desviación de la tráquea. Bueno.
Y después hay signos, que esto no se usa mucho, pero hay algunos scores clínicos que pueden predecir la probabilidad de que el paciente tenga una disección. Hipotensión, shock, antecedente de aneurisma, el déficit de pulso, un déficit neurológico, un dolor severo. Esos son, si uno suma eso, puede tener puede generar una sospecha clínica para después ver los posibles métodos diagnósticos. Para- sí. Bueno, entonces llega el paciente con un cuadro sospechoso de una disección de aorta, uno hace el examen físico, lo manda al tomógrafo, tiene una disección de aorta. Bueno, ¿qué es lo primero que hay que hacer al paciente? Bueno, primero hay que tratar de hacer lo más temprano posible una terapia que se llama antiimpulso. ¿Qué significa? Bueno, generar una presión sistólica entre 60 y 80, menos de 120, perdón, y una frecuencia cardíaca entre 60 y 80 con medicamentos, beta bloqueante, eh, pueden ser calcio-antagonistas si el paciente no tiene contraindicaciones para beta bloqueante, nitroprusato de sodio y llamar a alguien que venga a ayudarte, a un cirujano. No, eso principalmente, el dolor es muy importante, calmar el dolor del tipo y bueno, mantenerlo desde el punto de vista hemodinámico estable, hacer un eco, esas cosas de descartar troponamiento, bueno, pero básicamente la terapia antiimpulso sería nitroprusato de sodio, que como para bajar la presión, puede ser también IECAS y, y beta bloqueantes. Entonces, como dijimos antes, la disección, entonces cuando entra puede ser tipo A, tipo B, tipo A, cuando cursa con obviamente ruptura o taponamiento, stroke, malperfusión intestinal con isquemia mesentérica o renal o isquemia de las extremidades, son todas cosas que hablan de alto riesgo, sobre todo los primeros tres, por eso algunos centros lo que hacen es tratar esto de forma lo antes posible. Otros centros lo que hacen, sobre todo con isquemia intestinal, porque se ha visto que tratar con cirugía aumenta mucho, genera mucha mortalidad igual, a pesar de tratar la aorta, vía quirúrgica, si el tipo tiene una isquemia intestinal por compresión o por un síndrome de malperfusión mesentérica, tratan primero la malperfusión mesentérica, una vez que está corregido eso y si el paciente está en condiciones, se trata el tema de la disección tipo A. Y bueno, el tipo B, la mayoría de las veces, obviamente tiene una mucho menor mortalidad que la tipo A y la mayoría de las veces se puede manejar clínicamente durante las primeras horas y obviamente la decisión de tratar va a estar en base a algunas cosas que después vamos a hablar. Bueno, la recomendación del tratamiento inicial de la disección de aorta tipo A, como recomendación tipo 1 en todo paciente que ingresa con una disección tipo A confirmada, hay que hacer una cirugía, hay que llamar al cirujano, ¿no? Pero hay que hacer una cirugía lo antes posible, para evitar las complicaciones que ponen en riesgo la vida. Aguanta un minuto. Aguanta un minuto. Puta madre. Es decir, estos datos del Registro Internacional de Disección de Aorta mostraron que entre el 95 y el 2013 la tasa de mortalidad disminuyó a un 18% con el tema quirúrgico y en cambio la mortalidad médica sí se mantuvo siempre alta, alrededor de un 60%. Obviamente
la cirugía mitiga el riesgo inmediato de rotura, taponamientos, corrige la insuficiencia aórtica y la isquemia miocárdica y restablece muchas veces, a veces no, los vasos mal perfundidos. Bueno, los factores que ya dijimos que aumentan el riesgo son el shock, el taponamiento, la mala perfusión neurológica o visceral y la isquemia miocárdica. Y hay algunos centros que si el paciente desde el punto de vista hemodinámico está más estable, lo que se puede hacer, y el centro no tiene mucha experiencia en esta cirugía, de tomarse un tiempo y derivarlo a un centro que tenga más casos de esto, porque se ha visto que en pacientes con menos de 5 casos por año, esta es la mortalidad, en rojo está la mortalidad y en azul está la mortalidad predicha, así el riesgo de mortalidad, así que es más la mortalidad de la cirugía que la mortalidad sacada por los scores. Entonces, una buena relación entre eso es a partir de entre los 9, 10 casos, ahí se ve un poco mejor el tema de la mano del cirujano. Bueno, básicamente después habla mucho sobre qué se hace. Es decir, lo importante es corregir el defecto, ¿no? Si uno no corrige el defecto, las chances de reoperación son altísimas. Es decir, si uno no corrige el TIR de disección, si no lo puede sacar, o no lo identifica adecuadamente, o hay otro más distal que no fue identificado, el riesgo de reoperación es alto. Y después hay una discusión entre si a los pacientes hay que por ejemplo, con insuficiencia aórtica, que solamente tiene una parte de la válvula aórtica comprometida, si corregir eso de forma, hacer una plastia aórtica con resuspensión de las cúspides, es mejor que hacer un reemplazo total de válvula aórtica con raíz y todo. En cambio, los pacientes que la válvula está rota o que tienen aneurisma, esas cosas, bueno, obviamente el reemplazo con tubo valvulado, sea biológica o mecánica, es primordial. ¿Y qué es el síndrome de malperfusión? ¿Por qué se puede producir el síndrome de malperfusión que estamos hablando antes? Porque, bueno, lo que habíamos dicho hace un rato, la falsa luz aumenta rápidamente la presión dentro de la falsa luz y eso comprime la luz verdadera. Con lo cual comprime el origen o disminuye la presión de perfusión de los diferentes arterias que nacen de la aorta. Eso puede ser, esa compresión puede ser estática, por ejemplo, se diseca también el origen y se forma un trombo, como pasa en la figura A, en el vaso perfundido, puede ser dinámica, porque la falsa luz solamente genera una compresión de la luz verdadera, eso genera una compresión dinámica, o puede ser ambas, es decir, por la falsa luz y que se genera un trombo distal por el flujo que tiene la arteria, y eso, bueno, tiene mucha repercusión en el punto de vista de la mortalidad de estos pacientes cuando no se puede solucionar este problema. Bueno, este síndrome está presente en un 25% de los pacientes con disección tipo A. La tasa de mortalidad es alta, es un 30%, en comparación a solo 6% en los pacientes que no tienen síndrome de malperfusión. La reperfusión temprana predice predice la sobrevida del paciente, mejora la sobrevida. Bueno, y eso es lo que habíamos hablado antes, de si al paciente hay que tratarlo antes o no, del síndrome de malperfusión y después operarlo. Que bueno, hay un metaanálisis que demuestra que sí, que hay que hacer eso, hay que mejorar el síndrome de malperfusión, sobre todo mesentérica, y después resolver el problema en la aorta ascendente. Bueno, y el manejo de la disección tipo B, que es cuando afecta de la subclavia hacia abajo, en los pacientes estables que no tienen ninguna complicación, que llamamos complicación a que haya una hipertensión refractaria, un dolor intratable,
o que tenga un síndrome de malperfusión en algún órgano. En esos tres casos son otros casos que pueden ayudar a uno a guiar el tratamiento endovascular o invasivo. Sería que el paciente haga un crecimiento grande de la aorta, progrese la disección hacia proximal o hacia distal. Bueno, en ese caso hay que hacer un tratamiento invasivo, sea quirúrgico o endovascular. La mayoría, o por lo menos en estudios que han evaluado cirugía versus tratamiento endovascular en la disección tipo B, han demostrado que es superior el tratamiento endovascular que el tratamiento quirúrgico en cuanto a mortalidad. Obviamente a expensa de una un poco más alta tasa de reintervención, porque bueno, hay que a veces tratar otras arterias o extender la endoprótesis para evitar un pseudoaneurisma que ya se ha formado, o a veces una de las complicaciones más temidas de este implante de endoprótesis en pacientes con disección de aorta es que hay una disección retrógrada por el stent. El stent de metal que tiene gran fuerza radial, al colocarlo sobre la zona de aterrizaje de la endoprótesis puede generar una disección hacia proximal y eso es bastante grave. Así que bueno, esas cosas pueden pasar, pero obviamente en un paciente con disección tipo B actualmente no es de resorte quirúrgico en un primer momento, para nada. En los pacientes estas son las complicaciones que habíamos dicho antes, que pueden ser la que se rompa la aorta, que haya una oclusión o malperfusión renal de algún vaso sanguíneo, la extensión de la disección, el aumento, el agrandamiento de la aorta, el dolor intratable o una hipertensión no controlada. Bueno, pasamos al hematoma intramural, que bueno, tiene una prevalencia dentro de los tres síndromes estos que yo dije. El hematoma es el segundo más prevalente. Es de un 10 a un 30% de los pacientes que presentan síndrome coronario, síndrome aórtico agudo con un 30%, y puede provocar una disección aórtica aguda en un 20 o un 40% de los pacientes, y con una regresión, porque también se puede reabsorber, muy baja, el 10%. Por eso estos cuadros ya ahora se consideran como un símil disección. Hay que tener un tratamiento, hay que ser muy invasivo en el tratamiento de estos pacientes porque el pronóstico es muy mal. También, como la disección puede afectar tanto a la aorta ascendente como a la descendente. El tipo A, que afecta a la aorta ascendente, es el que parece ser el que tiene un peor pronóstico, porque es el que más progresa hacia una disección, y hay que hacer un tratamiento, sea complicado o no complicado. El tipo A hay que tratarlo como si fuera una disección. Tipo B puede tener una espera un poco mayor, puede tomarte tu tiempo. El tipo A hay que tratarlo. ¿Cuáles son los hechos que aumentan el riesgo en el tipo A? Que sea mayor a 45 o 50 milímetros, que el espesor sea más de 10 milímetros, que haya una disrupción focal o que esté tipo una úlcera en proyección en la aorta ascendente, en el arco, o que haya efusión pericárdica en admisión. El tipo B, que también sea entre 47 y 50 milímetros, que tenga un poco más, el 13 milímetros, no hay mucha diferencia con el 10, pero bueno. Que genere una efusión pleural, o que incremente una que ya está hecha. Bueno, y después para ambos, la progresión, cuando se incrementa el diámetro de la aorta o cuando se incrementa el tamaño del hematoma. Es mucho más frecuente en la aorta descendente que en la aorta ascendente, eso es bueno.
y en el arco aórtico solamente un 10%. Y bueno, como dije antes, en el momento de la presentación, el 18% de estos pacientes pueden progresar a una disección, y la mortalidad si progresa a disección sin tratamiento es casi del 100%, ¿no? Según este registro internacional, tiene una mortalidad del 40%, dejado un tratamiento sin hacer nada. Y bueno, la mortalidad quirúrgica, tanto hospitalaria como en el seguimiento, en los pacientes que se operan, de esto, parece ser menor que en la disección. Por eso a los pacientes hay que intervenirlo precozmente, porque es más sencillo reparar un hematoma que una disección. La úlcera es la última entidad que estamos hablando de esto, síndrome aórtico agudo. Puede estar asociada a hematoma o no, o puede ser una úlcera solitaria. Esa se ve bastante frecuente, sobre todo en la utilización de estos métodos de tomografía. Se ven a veces úlceras o pequeñas úlceras chiquititas que son incidentales, pero bueno, cuando tiene un diámetro determinado, por ejemplo, mayor a 20 milímetros, entre 3 y 20 milímetros, una profundidad mayor a 10 milímetros, o que Lucho, crezca, disculpa, voy a salir, me voy al sanatorio, que hay una urgencia, ¿sabes? ¿vale? Gracias, chau, chau. Ese tipo de úlcera, aunque sea solitaria, si tiene estos componentes que yo dije antes, esos pacientes sí pueden progresar a una disección y a una complicación mayor. Entonces sí, eso tiene que ser tratado. Los tipo B, las úlceras tipo B, se tratan de forma más conservadora. Eh, en un pequeño análisis retrospectivo de pacientes que se presentaron con esto, con una úlcera y un hematoma de tipo B, el 17% de los pacientes murieron en la forma conservadora por progresión de la enfermedad hasta rotura aórtica en una media de 9 días, por lo cual cuando hay una úlcera aórtica y un hematoma tipo B, hay que tratarlo, porque, por ejemplo, hubo una sola muerte en 14 pacientes sometidos a reparación abierta o endovascular en un paciente con una úlcera aórtica y un hematoma tipo B. Básicamente es una entidad, ya está, es una entidad poco prevalente. La disección de aorta o los síndromes aórtico agudo representan un 3,5 a 5 pacientes cada 100.000 habitantes. Es rara, pero como vimos, muy letal, con lo cual la sospecha diagnóstica debe ser alta. El método diagnóstico elegido tiene que ser también muy rápido y preciso para darle mayor información al cirujano para determinar una conducta que lleve a que el paciente sobreviva a este evento, ¿no? Hay diferentes modalidades para tratarlo de forma endovascular. Yo no me quiero meter en eso, pero bueno, básicamente son todas prótesis. La mayoría de las prótesis que vienen son autoexpandibles de nitinol, recubiertas con una tela de PTFE y con diferentes tipos de tecnologías que permiten que se fije en el lugar donde hay que fijar la prótesis para que no se no embolice, no se caiga o no genere un leak ahí. Pueden ser prótesis que vienen con un stent, en la parte un stent desnudo de alta fuerza radial, como dije antes, que esa la fija la prótesis. Y bueno, generalmente cuando se utiliza ese tipo de técnica es cuando el paciente tiene un aneurisma, una disección tipo B. Entonces se usa
distal al nacimiento de la arteria subclavia. Lo que queda y lo que está en discusión es qué se hace con la subclavia, porque bueno, generalmente se cruza con la endoprótesis y se ocluye la subclavia. Entonces, algunos decían que hay que dejarla así, hay que ocluirla o taparla, que no pasa nada, y otros dicen que no, porque todos los pacientes tienen alguna complicación por eso. ¿Cuál es la verdad? No lo sé. Lo que sí es que si uno va a cubrir una extensión grande de la aorta, va a tapar la arteria subclavia, el paciente está hipotenso, una u otra cosa que predispone mucho a la isquemia medular, porque bueno, nace la arteria que irriga la médula espinal a nivel de entre C6 y 12 nace la arteria esta, que hay que tener mucho cuidado en llevar al paciente a un tratamiento, pero que no le produzca una complicación como la paraplegia. Con lo cual, ahí hay un montón de técnicas que se utilizan para prevenir la paraplegia en los pacientes que se someten a intervenciones aórticas, poner la menor extensión de la prótesis posible, drenaje del líquido cefalorraquídeo durante el tratamiento, durante el procedimiento, corticoides, mantener una presión sistólica un poco más alta que la habitual, para mejorar la perfusión de la médula espinal. Pero bueno, son todas cosas que no sé si tiene sentido que ustedes las sepan, pero bueno. Las prótesis que se usan más que nada acá en Argentina son Gore, que yo nunca usé porque es muy cara, Talent de Medtronic, que esa la he usado, y después también usé bastante una que se llama Zenith, que es la de Cook. Son todas similares, como dije antes. Eh, no hay ningún trabajo que haya comparado de forma randomizada una versus otra con respecto a la efectividad de las prótesis, pero sí que el porcentaje de pacientes que después requieren una nueva intervención va entre un 8 a un 20 y pico por ciento. ¿Alguna duda? Miles, pero díganme. No, Lucho, la verdad que No, vamos bien, Lucho. Bueno, ya está, terminó. eso es todo. Pero bueno, ustedes lo saben ya el tema es. Claro. Es difícil. Es así. El paciente fue a hacer una tomografía por otra causa y ven que tiene una úlcera, es una cosa. Si fue el paciente con un dolor torácico y le hacen una tomo y tiene una úlcera, ahí es otra cosa. Entonces, a veces si te preguntan, como dije antes, si a veces son pacientes muy añosos con mucha enfermedad arteriosclerótica, varias placas en la aorta, calcificación por todas partes, tienen varias úlceras chiquititas, nada, eso no hay que hacer ningún tratamiento de nada. Ahora, si la úlcera es grande, en profundidad, tiene más de 10 milímetros, eh, eh, o en extensión entre 3 y 20 milímetros, ahí uno tiene que tener un poco más de cuidado y ver un poco, de ver qué se hace. Igual, ya te digo, son pacientes generalmente mayores de 70 años, o bien, son pacientes, no es el paciente típico de la disección de aorta, que es un tipo más joven, se presenta generalmente entre los 60, 65 años, es la media de presentación del paciente con disección. El paciente es un poco más añoso y porque fisiopatológicamente parece otra forma de presentación. Pasa que lo comparten mucho y a veces la úlcera evoluciona a disección o el hematoma evoluciona a disección o hay hematoma asociado a úlcera que, bueno, complican un poco el manejo, pero básicamente
para que ustedes más o menos tengan en cuenta, lo de la aorta ascendente, es decir, de la subclavia hacia proximal, todo mucho más grave. Si hay una úlcera ahí es grave, si hay un hematoma ahí hay que tener más cuidado, si está disecado hay que llamar al cirujano. Si de la subclavia para abajo, otro cantar, ahí podemos tomar más tiempo de espera. Y siempre importante el tratamiento antiimpulso del paciente, es decir, beta bloquearlo bien, que tenga una buena frecuencia cardíaca baja, entre 60 y 80, con beta bloqueante, con calcio antagonista, nitroprusato de sodio para manejo de la TA, para bajar la TA por lo menos hasta 120 milímetros de mercurio, no tanto, pero sí bajarlo un poco, que no genere, no siga generando presión sobre la falsa luz, y calmar el dolor. Después vemos si el tipo tiene alguna complicación, si tiene... Tener en cuenta, a veces es muy importante el laboratorio para ver si no está acidótico, porque si está acidótico, ojo, porque puede tener una isquemia intestinal, o que no tenga la enzima volada hepática o intestinales, eso es importante. Dicen que el dímero D negativo en un paciente así, con dolor, qué sé yo, dímero D, excluye la disección, pero bueno, se puede pedir. Yo nunca, muchas veces, yo no he pedido nunca dímero D para diagnóstico de disección, pero bueno, se puede pedir. No hay otro análisis de laboratorio que nos ayude a determinar si tiene o no una disección, sí, ver las complicaciones, como dije antes. Si está con hematuria o ligúrico, esas cosas, ojo que está seguramente tiene compromiso renal. Con lo cual, cada una de las complicaciones de malperfusión que va generando la enfermedad esta, va aumentando la mortalidad del paciente, con lo cual la resolución tiene que ser lo antes posible para evitar las complicaciones. Y hay un metaanálisis grande que yo no le conté sí, pero que lo que hacían los tipos era disección tipo A, incluyeron todos pacientes con disección tipo A y isquemia intestinal. Algunos, los pacientes, lo trataron solamente la disección y no la isquemia. A otros pacientes le trataron primero la isquemia y después la disección. Y en esos pacientes que hicieron ese tipo de... La resección intestinal o la parostomía exploradora fue mucho menos utilizada en esos pacientes que le trataron primero la isquemia y después la disección, que los pacientes que primero trataron la disección y no le trataron la isquemia, porque los tipos siguieron haciendo una isquemia intestinal y se murieron de eso, se murieron de isquemia intestinal, o tuvieron muchas complicaciones por la isquemia intestinal. Entonces, la mortalidad es tan alta, la isquemia intestinal asociada a disección, que obliga quizá, si se puede, a primero, por un método endovascular o quirúrgico, pero muchas veces endovascular, tratar de resolver la isquemia, ir a buscar la mesentérica superior por un stent, lo que fuera, para mejorar la isquemia intestinal, y después sí ir a descomprimir la falsa luz con la cirugía. Y eso disminuyó la mortalidad. Bueno, eso, básicamente eso. No sé si